El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Bueno, no hay honor más grande que ser un charolastra. 2, cada quien puede hacer de su papalote. 3, pop mata poesía. 4, un toque al día, la llave de la alegría. Bueno, se la propuso el sábado, no hay que hacerle mucho caso. ¡Comenzamos! Amigas y amigos del Hubiera Podcast, bienvenidos a una semana más de destrucción de películas y de este especial que tenemos diseñado particularmente para este mes de febrero. Todo el mes va a ser febrero. Todo el mes va a ser febrero, ya definitivamente. Uno no puede equivocarse porque lo crucifican aquí. Pero estamos en septiembre y como mes de septiembre, mes patrio, pues tomamos la decisión de hacer el especial de películas mexicanas y pues ya hablamos en la primera ocasión de Pedro Infante y Jorge Negrete. Después hablamos del Loco Valdés con este personaje de lobo feroz con Caperucita y Pulgarcito. Y el día de hoy pues ya nos avanzamos unos cuantos años más en la línea del tiempo y estamos con uno de los mejores directores mexicanos contemporáneos, que es Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón lanza esta película que es protagonizada por dos de los actores más queridos en la actualidad, que son Diego Luna y Gael García Bernal. Pero antes de comenzar a hablar de esta película, pues quiero agradecer la presencia de mi hermano Arturo Mena, como cada semana, que me gratifica con su presencia en este programa. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, tardes, noches, sea la hora que nos están escuchando, queridos podescuchas. Pues sí, efectivamente, en este especial que estamos haciendo de cine mexicano, ahora nos vamos a adentrar unos años más hacia lo que viene siendo la época del cine en México. Y pues vamos a retratar una película que justamente en el año de su estreno yo tenía 16 años. Iba a cumplir 17 y fue como que una proyección que dije, qué chido poder hacer eso. Desafortunadamente no teníamos los recursos económicos ni materiales para hacerlo. O no tenías los recursos. Yo tenía 12 años en aquel entonces. Pero sí, os digo, los personajes de esta película se me hace muy interesante cómo los retratan, porque son jóvenes y tienen la situación de los jóvenes, pero pues sí tienen ahí su dinero. O sea, realmente muchas personas se identifican con estos dos personajes principales, pero ellos vienen de clase, bueno, no vienen de clase alta, o sea, sus orígenes también son como un poco más humildes, y te lo narra, te lo dice el narrador, ¿no? O sea, cómo van creciendo sus familias, y después, bueno, actualmente en la época en la que se realiza el retrato de la historia de esta película, pues ya tienen un poquito más de poder adquisitivo. Y por eso pueden hacer el viaje de una forma tan natural. Ok, pero justamente esta parte del narrador, yo siento que a esta película le da un toque. Es una aportación muy grande. Que fue Daniel Jiménez Cacho, la persona que se encarga de darle vida a nuestro narrador en toda la cinta. Y como bien lo mencionas, el personaje de Julio, que es Gael García, sí es como de una clase media baja. Vive como en unos departamentos, más parecido a lo que es las típicas vecindades de la Ciudad de México dejaron de ser tal cual una serie de casas para construir conjuntos habitacionales que justamente viven muchísimas familias ahí. Pero en el caso de Tenoch, sí es de una clase social un poco más elevada, ya que su papá, como bien lo retratan, es un político o está suscrito a la política mexicana, y por ahí hacen mención de que tiene un problema por importación de leche. Sí. De hecho, es claro y obvio que la película se estrena en 2001. En esta época pues estamos viviendo precisamente este cambio político mexicano, en donde hay un cambio, valga la redundancia, de el PRI al PAN. Es cuando por primera vez llega el PAN con Vicente Fox. Y entonces es claro el retrato que se tiene en esta cinta, en la cual intentan demostrar, sin decir qué partido político es,
porque en ningún momento se menciona ni se dice qué presidente es, pues sabemos y tenemos bien presente a aquellas personas que vivimos en esa época, pues que se estaba hablando de Ernesto Zedillo y que se estaba hablando del PRI, que fue el partido oficial que pierde las elecciones por primera vez después de 71 años. Lo dice precisamente nuestro narrador Daniel Jiménez Cacho, uno de los mejores actores actualmente, y que si llegaron a ver la serie Club de Cuervos, pues todo el dinero de la primera temporada se fue en contratar a Daniel Jiménez Cacho. Pero sí, bueno, la película de la que vamos a hablar el día de hoy es, como ya lo mencioné, dirigida por Alfonso Cuarón. En su momento, creo, causó bastante impacto, no solamente en el público en general, sino también en la crítica. Recuerdo que en aquel entonces estaba el programa 24 cuadros por segundo. Si no mal recuerdo, lo conducía Rafael, no, sí, Rafa, ¿cómo se llama el que sale en los Óscares en TNT? Rafa Sarmiento. Él era el que conducía, si no me equivoco, era el que conducía este programa. Y recuerdo claramente que lo que sí estaban hablando de esta película y realmente la catalogaban de muy buena cinta. Yo no la vi precisamente cuando recién se estrenó, la vi un tiempo después y realmente me agradó bastante. Es una historia muy simple, muy sencilla, una historia de un viaje como tal que... pues empiezas como a irte identificando con los personajes y después las peleas que empiezan a tener y la resolución final es bastante buena, que además genera un poquito de ruido por esta escena en donde Gael García y Diego Luna terminan besándose. Exactamente, pues bueno, queridos, pues escuchas, hasta ahora no hemos develado el nombre de la película, pero ya me supongo que con todos estos datos que hemos dado de la cinta, ustedes deducirán que estamos hablando de... Y tu mamá también. Exactamente, que como bien lo mencionamos, fue estrenada en el año del 2001. Y como hacía mención, yo recuerdo que esta película, a raíz de justamente esta última escena en donde nuestros dos personajes principales se dan cariño al momento de que otra mujer les está dando cariño. Entonces, generó mucha polémica y de hecho... yo me acuerdo, bueno, a mis compañeros en este momento de la prepa dijeron, ¿y qué se sentirá besarnos? Vamos a romper la tensión. No, sino que fue más como por el morbo de querer ir a verla, justamente por todo esto que se desenvolvía en la trama de la película, que por el hecho de que nos la recomendaran porque era una muy buena cinta. Sí. De hecho, yo me acuerdo que no alcancé a irla a ver al cine porque la vez que yo intenté, ahí sí decían que era clasificación C aquí en México, que ya viene siendo para mayores de 18 años. Uh-huh. Y en el cine a donde yo intenté ir a verla, los cinepolitos sí eran muy correctos y no me dejaron entrar a ver la película al cine porque... Como ustedes lo notarán, tengo barba como de 15 días que no me he rasurado. Entonces, no, sí, imagínense cuando tenías 16 años, nada. Como que no me permitieron el acceso a esta cinta. Pero eso sí, a la primera que la pude adquirir de manera ilegal. No quería decir de manera ilegal, pero que pudo estar esta cinta en mis manos. Pues no perdí oportunidad para verla. Y de hecho, la primera ocasión en que la vimos, sí la vimos en la casa de un compañero. Y sí fue así como que reunidos, pues vamos a ver. Sí, ¿Qué tanto se estaba hablando en la cinta? Qué incómodo. No sabía eso de ti, hermano. Pero para romper un poco esta tensión, esta película también es, su director de fotografía es el Chivo Lubeski. O como le dijeron cuando ganó el Oscar, el Chivo Lubezeki, algo así. Se equivocó la persona que presentó el Oscar. Y datos curiosos del Chivo, pues ha ganado 3 veces el Oscar. Y yo mencioné precisamente el episodio pasado acerca de la iluminación natural y cómo es que gana un Oscar con El Renacido con esta cinta. Fue en 2015. Yo dije 2017, no, ya son 5 años del Renacido. Pero bueno, sí, el Chivo Lubeski es el director de la fotografía de esta cinta. Y pues ya podemos ver una o dos cualidades bastante interesantes en la fotografía. Hay una toma ahí muy famosa en donde están en el supermercado y hace la seña
Gael García. Eso es lo que más me sorprende porque justamente uno de los mandamientos de los charolastras hace referencia a este equipo del fútbol mexicano y de todas maneras personifican a nuestro querido presidente del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con esa señal. Y bueno, ya nada más para cerrar este dato cultural, el Chivo Lubeski se gana 3 Óscares, pero de manera consecutiva. Se lleva el Óscar a Mejor Fotografía 2014, 2015 y 2016. Esta década del 2010 que fue dominada total y absolutamente no por mexicanos, sino por personas extranjeras. Si no mal recuerdo es Birdman, Ajá. Gravedad Ajá. y la de El Renacido. Son las 3 que se llevan. Pero además, pues tiene muchas nominaciones: El Árbol de la Vida, Los Hijos del Hombre, Nuevo Mundo. De hecho, aquí hay un dato curioso que tal vez no sabías si no tenías ni idea. Y a mí me sorprendió cuando la primera vez que yo me enteré de esto. El Chivo Lubeski fue el director de la fotografía de la película de La Leyenda del Jinete Sin Cabeza con Tim Burton. Él fue el director de fotografía de Tim Burton en La Leyenda del Jinete Sin Cabeza y se lleva una nominación al Oscar aquí. Ok. Ahí se los dejo de tarea para que sigan investigando un poquito más esta historia, esta trayectoria del Chivo Lubeski, que precisamente estudió cinematografía junto con Alfonso Cuarón. De ahí es de donde se conocen. Ok, aquí por ejemplo también cabe mencionar que este filme está dentro de las 4 películas más taquilleras que ha tenido el cine mexicano. Ajá. Fue muy bien recibida por la crítica en diferentes lados. Nada más que cabe mencionar que el equipo de producción no decidió ingresarla al concurso de los Arieles en ese año. Entonces no se pudo presentar ahí porque yo me supongo que hubiera ganado también ese premio, que también recibió muchas buenas críticas en el Festival de Cannes. Aquí hay un detalle importante, o sea, hay que aceptar. Las salas de cine en México no siempre se llenan porque sea una buena película. Necesita tener algunas palmas, algunos reconocimientos, algunas medallitas de algunos concursos para empezar a venderse. Por ejemplo, la película de Parásitos o Parasites, esta película coreana que ganó Mejor Película y Mejor Película Extranjera en la última edición de los Óscares, no hubiera abarrotado tanto las salas si no hubiera sido por los Óscares precisamente. Entonces, y Tu Mamá también, tenemos que ser conscientes que no se las llevó tanto porque hayan dicho es una excelente película, sino de entrada el factor morbo fue el principal. Y después el hecho de que empiecen a decir, no, pues es que es reconocida en muchos lados. Sí, no importa, se besaron Gael García y Diego Luna. Ahorita, otro paréntesis pequeño. Diego Luna tiene un programa que se llama Pan y Circo, lo pueden encontrar en Prime Video. Es un programa bastante interesante en donde habla con distintas personas, temas como un tanto polémicos, llegan a hablar del aborto, llegan a hablar de las drogas y otros temas ahí bastante interesantes. El primer capítulo hablan acerca precisamente de la situación que se está viviendo ahorita en la pandemia, y hay en uno en donde precisamente sale Gael García y comparten ahí una mesa, están comiendo, hay una serie de personas también, y está muy interesante las posturas que empiezan a ponerse sobre la mesa en este programa. Y se nota la tensión, que no se han olvidado el uno al otro, a pesar de que ya no se han visto de acuerdo a lo que dice la película. Se reencontraron para este programa y fue así como, híjole, que no nos dejen solos. Ahora que, por ejemplo, queridos podescuchas, pues justamente como bien lo menciona mi hermano, de acuerdo al morbo que se generó en torno a esta película, como yo lo mencioné, fue clasificación C, que es mayores de 18 años en México. En España tiene otro rango de clasificaciones y ahí le hicieron de más 13. O sea, a partir de mayores de 13 años la podían ver. En Chile fue... No, es que acá nos besamos desde los 13 años entre nosotros. En Chile fue más de 14, o sea, personas de 15 años en adelante la podían observar. Y en Estados Unidos estuvo sin clasificación. Aquí cabe destacar
hay escenas sexuales, no sé, aquellas personas que no la hayan visto y que la quieran ver en familia, yo sí les recomendaría que se tomaran ciertas medidas porque sí, la película no... Tiene lenguaje vulgar, por así decirlo, un poquito subido de tono, tiene escenas sexuales y pues nada más es lo único. Hay contenido de drogas también. Entonces sí hay que tomarse sus medidas para verla. Ahora que, por ejemplo, justamente esta parte del contenido que mencionas en la cinta, yo me acuerdo que la vi en varias ocasiones, pues entre mis 16 a 18 años. Me acuerdo que esta cinta yo la vi en repetidas ocasiones. Y hasta ya más grande, estoy hablando, la volví a ver que tendría unos 30 años aproximadamente, y que justamente la vi para filmar este episodio, y obviamente yo vi mi evolución al ver esta película. Al momento de que yo la vi ya en esta última ocasión, pude apreciar completamente todo lo que fue la película. O sea, ya estás como preparado psicológicamente, emocionalmente para verla. Porque ahora, ¿a qué iba de cuando la vi de que era joven? La veía por morbo y por justamente esta sexualidad que se presentaba en la película. Y como hace ratito, antes de empezar el filme, de empezar con el podcast, hacía mención que era un viaje que yo tuve muchísimas ganas de haber realizado y que quedó inconcluso. Y justamente era por esta parte de que yo quería tener como ese descubrimiento sexual y todo. Con tus amigos no puede ser. No precisamente con mis amigos, pero así como lo hacían nuestros personajes. El retratar, el tener un viaje de mochilazo, ir a muchos lados, sí siento que fue una parte que en mi juventud sí hubiera querido hacer o hubiera disfrutado mucho, que realmente te arriesgas a muchas cosas. Sí. Por ahí un tío mío sí me compartió que tuvo una anécdota en donde llegó a hacer un viaje de mochilazo y dice, no está tan chido. No está tan chido. En mi caso, la película, a pesar del factor morbo, yo sí la vi, yo creo que estaba en la prepa, ya estamos hablando, fueron 3 años más o menos después de que se estrenó, casi a la edad que tú tenías. Pero precisamente cuando cuando yo la veo, ya era más común el ver películas con Marta y Gareda, en donde el 90% de ellas sale ella sin blusa. Entonces, y con contenido más sexual, e incluso, incluso era más común ver en películas mexicanas escenas sexuales. Entonces, ya cuando yo tuve la oportunidad de ver Y tu mamá también, para mí fue un poco más normal. Lo cual no sé si sea bueno o sea malo de normalizar como esta parte del sexo en el cine. Yo creo que si logras justificarlo, porque hay 2-3 escenas en esta película que está bastante bien justificada la parte del sexo, incluso creo yo todas, incluso desde la primera, porque esa intimidad que tienen los personajes de Diego Luna con su novia y la intimidad que tienen Gael García con su novia al momento de decir es que se van de viaje, pues vamos a tener una última oportunidad, ¿no? Y ya después de ahí saltamos a las 2 escenas sexuales en donde están con la española, con la esposa del primo, y que son escenas que más allá de ser algo erótico, pasa a ser algo totalmente emocional, en donde rompe por completo a nuestros personajes masculinos, y el personaje femenino realmente lo hace porque está perdida, porque está devastada emocionalmente y solamente quiere como un desahogo, y al encontrar ese desahogo es cuando se rompe la historia y encontramos nos cambia por completo lo que estábamos viviendo, lo que estábamos viendo. Y entonces en esta película las escenas sexuales están justificadas, en otras películas mexicanas no tanto, pero cuando yo veo esta película tampoco se me hizo así como que no, es una gran revelación. No se me hizo tanto, porque de hecho yo nada más recuerdo haberla visto en una ocasión, en esta época de la prepa, y posteriormente ya la vi cuando yo estaba en este proceso del análisis cinematográfico, empezarme a adentrar un poquito en la parte del cine mexicano, que no me involucré mucho, y solamente vi
a Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Entonces, cuando ya estuve viendo estas películas de Alfonso Cuarón, dije, no, o sea, me alejé por completo de este factor morbo y disfruté por completo la película en su totalidad. Y sí es bastante grata. Es una cinta bastante grata que vale la pena ver, pero sí con sus reservas. No la vean con sus hijos ahí al lado. Sí. Pues es que sí, hay ocasiones que, queridos podescuchas, si ustedes son papás de hijos ya de ciertas edades, un niño de 8 o 10 años, hay ocasiones el de que ver estas películas sí te puede poner en situaciones un poco incómodas luego con las preguntas. O hay ocasiones que uno está viendo alguna serie o demás y ves algo y dices, wow, déjale adelante un poquito. Siguiente. Y le pones pausa en lugar de siguiente. No, siguiente. Cámara lenta, no, super slow, no. Bueno, espérame. No, que diga no. Tápate los ojos. No, comparto esta anécdota rápida. La película Parásitos, precisamente, yo la fui a ver al cine con mi hermana. Con nuestra hermana, yo fui a verla. Y fue la primera película con contenido sexual que vi con ella. Y fue terriblemente incómodo. Porque la película es buenísima. O sea, es buenísima la película. Pero, insisto, nosotros no teníamos mucho tiempo de tener contacto con mi hermana. Porque ellas viven en San Cristóbal de las Casas. Se viene a estudiar acá acá en León. Se viene a vivir conmigo. Y entonces teníamos meses de vivir juntos. Ella ya tiene 19 años. No teníamos mucha interacción. Vamos a ver Parásitos. Y ocurre esta escena sexual que es brutalmente hermosa. Es brillante. Porque es totalmente incómoda para los personajes. Pero al mismo tiempo a mí se volvió una película, un momento muy incómodo. Porque mi hermana estaba al lado y así. ¿Qué vine a ver con él? Sí, ¿por qué? ¿Por qué esta película? Y mira que ya habíamos visto, por ejemplo, El Guasón, habíamos visto Frozen 2, o sea, ya habíamos visto varias películas, pero fue la primera con contenido sexual. Con contenido sexual, y siempre sí es algo difícil o sí, incómodo, ¿no? Porque nunca se había hablado, o sea, nunca habíamos tenido como ese acercamiento a ese tipo de conversaciones. Está como... ¿De dónde escuché? No me acuerdo, queridos escuchas. Ya si ustedes me ayudarán a corregirme, pero justamente creo que es Franco Escamilla, ajá, el que hace una mención en donde dice que antes se acostumbraba que tú podías ver películas porno con amigos. Entonces, una de las reglas era todos vista al frente, sí, cada quien haciendo lo suyo. Entonces, sí tenías miedo de voltear a ver a los lados. Y sí, está medio extraño. Qué bueno que eso no me toca a mí. Vamos a... Pues ya estamos en el espacio del primer bloque. Se termina y pues como ya es costumbre, todavía no hay ningún hubiera. Estos van a llegar a partir del segundo bloque. Y pues ahorita nos vemos. Ahorita nos seguimos viendo, queridos podescuchas. Muchas gracias. En un momento regresamos. Aquí están. Oye, Tenoch. Dime. Y a tu mamá también. No mames. ¿Qué? Me cae, güey, el día que me hizo la limpia. ¿Lo dices en serio? ¿Sí? Continuamos. Ok, queridos podescuchas, pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de El Hubiera Podcast. Y justamente seguimos hablando de esta película tan polémica y querida en el cine nacional, que es Y tu mamá también. Y tu mamá también. Que todo el tiempo yo me estuve preguntando ¿por qué tu mamá también? ¿Por qué tu mamá también? Ya hasta que la ves entiendes por completo por qué y tu mamá también, y te sorprende por qué se ríen. Cuando le dice y tu mamá también. O sea, sí, fue algo, una situación que yo no la tomaría de esa forma con ningún compañero. Por más amigo que sea, sí sería como muy incómodo. Sí. Ok, pues bueno, queridos podescuchas, pues justamente antes de empezar con nuestros primeros hubieras de esta cinta, pues me gustaría hacer mención. Cuando estuvimos en nuestro primer episodio de esta segunda temporada hablando de 2 tipos de cuidado, mencionábamos que era una de las cintas, el número 47,
en la escala de las 100 mejores películas del cine sacada por la revista Somos en el año del 94. Ajá. Y justamente en este año Sector Cine, que es una página de internet, vuelve a retomar esta dinámica y lanza otra vez las 100 mejores películas del cine mexicano, en donde sigue apareciendo dos tipos de cuidado. Ajá. Nada más ya por todo el contexto y demás de los críticos de cine de ahora, ya cae al lugar 81. Y la ventaja es que ya en este top, bueno, en este conteo ya se incluyen películas más actuales, como es Amores Perros, y en este caso Y tu mamá también, que se quedó a una nada de estar en el top 10. Quedó en el lugar número 11 de las 100 mejores películas del cine mexicano. Pero puede presumir que está dentro de las 11 mejores películas del cine mexicano. Que me encanta cuando dicen este tipo de cosas, porque al final de cuentas significa que es el número 11, ¿no? Si dices, me encuentro dentro de las 11 mejores películas, pues no es un número así como, o sea, tan relevante. No, es un número muy específico como para que digas, no, de seguro sí eres el 11. O sea, el hecho de que hayas dicho estoy dentro de las 11 mejores, puedes decir estoy dentro de las 10 mejores, y a lo mejor ahí sí dices, es el número 6 tal vez, ¿no? Pero si dices, dentro de las 11 mejores, estoy completamente seguro que es el número 11. Si alguien se lo dices así sin decirle exactamente que es el número 11. Aquí, por ejemplo, para evitar el de que me regañe mi hermano, o bueno, que me haga quedar mal, pasar un momento incómodo como, ¿y cuál fue la 1? Sí. Tenemos como número 1 Los Olvidados, número 2 Los Caifanes, número 3 El Ángel Exterminador, 4 Macario, 5 El Lugar Sin Límites, 6 Tempestad, 7 Canoa, número 8 Amores Perros, 9 La Fórmula Secreta y 10 Roma. Oh, muy bien. Sí me encanta. Sí, me gusta. Y mira qué curioso. 10 y 11 está Alfonso Cuarón. Tiene sus dos películas consecutivas. Desafortunadamente no están más arriba. Aquellas películas, aquellas personas que hayan visto Roma y que no les haya gustado, los invito a que la vean con un poquito más de ojo crítico. Y analicen totalmente la cinematografía y lo íntimo que es esta película. Es una cinta en donde, a pesar de que hay muchos elementos a cuadro, porque siempre se ve saturado, ¿no? Está este personaje de Yalitza Aparicio saliendo del cine, por ejemplo, o afuera de un teatro, en la calle, y está todo alrededor. Pero a pesar de que hay mucha gente alrededor, se nota la soledad del personaje y puedes sentir absolutamente esta sensación, y es muy cruda. O sea, ya cuando empiezas, es abrumador. Sí, ya cuando empiezas a ver esta parte, sí pesa un poquito. Y en lo personal, a mí me han dicho muchas veces, es que es una película lenta, es una película pesada. Si estamos hablando de una película lenta, pues es una lentitud psicológica que cada quien va tomando. A mí se me fue como agua la película, se me hizo brutalmente buena, a mí me encantó. Y agradezco que esté en el número 10, está dentro de las 10 mejores películas del cine mexicano. Y obviamente no discuto para nada que Los Olvidados esté en el número 1, porque Luis Buñuel, sin lugar a dudas, es uno de los mejores directores que ha habido en la historia, y que cuando llegó a México como refugiado encontró un muy buen lugar para hacer cine y lo hizo de manera excepcional, al punto de que tiene El Ángel Exterminador y Los Olvidados en este top 10. Que justamente también, como lo menciona mi hermano, que la película de Roma pudiera parecer a algunas personas que es lenta o que no te atrapa tanto, también depende mucho la forma en que quieras ver el cine y quién te esté acompañando en ese momento. Yo me acuerdo que la ocasión, la única en donde yo he querido ver la película de Roma, estaba con mis hijas. Entonces el ver que ellas empezaban a desenganchar, no queremos verla, pues ya eso mismo te empieza a generar como que esa pesadez y ya no disfrutas la película. Pero sí tiene unos elementos muy padres, como bien dices, la fotografía o la forma en que se va retratando toda esta vida de la Ciudad de México en esos años. Sí es muy buena, o sea, si tratas de buscar la narrativa o ver todo el contorno de la película, el contexto social en donde se está desenvolviendo, sí es muy buena, sí. Sí, es una brillantez de Alfonso Cuarón. Sin embargo, ya estamos a la mitad
de este segundo bloque y no hemos puesto ningún hubiera. Oh. Hermano, vamos a inaugurar el espacio de los hubieras con... ¿Con qué? Ok, pues justamente como bien lo mencionaba mi hermano en el primer bloque del podcast al momento de que hablábamos de Luisa y de su situación con la enfermedad que tiene, yo realmente al momento de que yo era más joven, estoy diciendo las primeras veces que vi la película, realmente no me acordaba de por qué inicia el viaje. Ajá. Fue como una parte que mi mente no procesaba o no se daba cuenta de por qué inicia este viaje con nuestros dos protagonistas. Nuestros dos charolastras. Con los dos charolastras, pero es justamente esta parte en donde te muestra lo desolador y lo triste que es al enterarse de que está sufriendo de una enfermedad en su visita al médico, que o sea, ves la soledad nuevamente del personaje en su casa, cómo está sufriendo, ella sola recibe la llamada de su esposo, que es el primo de Tenoch, y justamente es lo que detona de que dice, sí, no, ya. No, después de que hizo su test en una revista, justamente en el consultorio, en donde dice que es una persona temerosa, que dice como que, pum, necesito yo escaparme, necesito irme, necesito tratar de olvidar esto que estoy viviendo en estos momentos, y a mí se me hace una genialidad la forma en que retratan, la forma en que ella se involucra dentro de este viaje. Sí, de hecho es muy, muy padre porque tenemos a un personaje que está sufriendo y cuya único... Porque si prestan atención desde el principio de la película, se narra que es un personaje que ha sufrido a lo largo de toda su vida, está sola. Y su único apoyo y su único soporte era su esposo. E incluso en un principio se nota que sí, ella sí está entregada a su esposo. O sea, ella sí dice, eres mi soporte y para mí eres todo. Sin embargo, cuando le detectan el cáncer y su esposo le confiesa que le fue infiel, dices, bueno, qué bueno que fuiste honesto, ¿no? Pero no era el momento y estoy... Formas, ¿no? Y estoy derrumbada. Y es cuando dices, ¿sabes qué? Pues ya mejor quiero vivir. Quiero aprovechar mis últimos momentos disfrutando mi vida. Y es aquí donde parte justamente el primer hubiera que yo tenía planteado, es de que qué hubiera pasado si desde un principio te hubieran dicho la enfermedad de Luisa y que justamente ella hubiera narrado o hubiera empezado una narrativa en el punto de vista de ella de por qué voy a iniciar el viaje. A una manera como esta película donde sale Morgan Freeman junto con Jack Nicholson, Ajá. Que hacen antes de partir justamente, en donde ella conoció a Tenoch y a Julio en la fiesta, a lo mejor pues entre risas y juegos, que no fuera esta cinta de esa manera tan sexual, o de que ellos quisieron invitar a la prima justamente para ver hasta dónde llegaban con ella, sino que hubiera sido una relación cordial. Me gustan los puntos de los charolastras y demás, y ella les confesara, ¿saben qué? Estoy a punto de partir, quiero que ustedes me acompañen en este último viaje. Yo siento que de entrada hubiera requerido el no tener como tanto peso los personajes principales de Diego Luna y Gael García, si hubiera sido como un poquito más desplazados ante esta situación. Si hubiéramos tenido un enfoque mucho más amplio a lo que está viviendo el personaje de esta Luisa y a lo mejor si hubiera desconectado por completo de lo que es actualmente, pero también hubiera representado como una evolución a los personajes de Gael García y Diego Luna, porque hubiera sido como esta situación de ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué estamos lidiando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Y entonces esta chica les dice, no, ¿sabes qué? Tú sigue viviendo y hazme vivir y hazme disfrutar la vida. O esta parte en donde, por ejemplo, nuestros dos personajes principales que sí retratan el de que están sumergidos un poco en la parte de la adolescencia y descubriéndose y explorando con drogas, explorando con el alcohol y demás. Pero justamente esta parte, a mí se me ocurre uno en donde estuvieran más todavía adentrados.
que ellos se estuvieran consumiendo su vida, que hasta entraran en esta parte de que ya son a lo mejor hasta ladrones o cosas así, que Luisa descubre que ellos dos entran a robar a su casa y ella con este mal y les dice, no, es que la vida es bella, y entonces en el viaje trata de transformar a nuestros dos personajes principales. No, ¿qué te parece si en lugar de eso, porque realmente vamos a seguir con el contexto de nuestro personaje femenino, el cual sigue siendo el personaje solo, el personaje que está sufriendo, el personaje al que engañaron, el personaje que ya le importa a lo mejor poco la vida? En ese momento, que diga, ok, llévate las cosas, pero también llévame a mí. Quiero vivir eso. Y entonces se meta en una curva en realidad descendente, en la cual ella empieza a ser un personaje también que empieza a consumir drogas, también que empieza como a meterse en esta necesidad de producir adrenalina a través de los robos, a través de alguna cuestión ilegal, algo por el estilo. También sería como este camino a la desolación, porque es muy padre de repente encontrar estas lecturas en donde te dicen, ¿sabes qué? Sal adelante, la vida es hermosa, qué bonita la vida y demás, ¿no? Y casos de éxito y donde logran salir de situaciones lamentables y terribles. Sin embargo, también existe la otra cara de la moneda. Este retrato en el cual la gente se hunde y se sigue hundiendo al punto hasta que él toca fondo, y hay ocasiones que ni siquiera ya pueden salir de ahí, de ese fondo. Entonces también hubiera estado padre, como muy crudo, el decir, híjole, este personaje sí terminó totalmente deshecho, ¿no? Y sales de esas películas en las que sales del cine y no sales a gusto. Sales incómodo porque no sabes qué acabas de ver, pero al final de cuentas viste algo muy real y muy humano. Muy crudo. Ajá. Y Entonces, también hubiera estado padre. Hubiera estado muy padre, hubiera sido otra cinta completamente diferente, pero sí, esa espiral de autodestrucción en donde se envuelve esta Luisa también le hubiera dado otro toque. Y yo siento que si en la mente de nuestros escritores, que fue Alfonso Cuarón y su hermano, hubieran planteado también este escenario, lo hubieran también retratado de una manera más. Me imagino a un personaje, no será lo mismo obviamente, pero similar al de Amores Perros, el vagabundo, que tenía su vida, que tenía todo lo que, o sea, ya tenía lo que él quería, y termina siendo un vagabundo acompañado de perros. O esta parte que, por ejemplo, en este caso Daniel Jiménez Cacho aparece como un narrador, una tercera persona en el filme, pero que hubiera retratado el de que fuera uno de nuestros dos personajes. Y que ya al final, no sé, el único que sobrevive, por decirle que sea Julio, sea el último en sobrevivir, que hagan una escena parecida, en este caso como Amores Perros, en donde justamente este personaje, creo que es el Chivo, si no me recuerdo, pero sí, que se va caminando con el perro de Gael García justamente al final de la película, en donde también se viera Gael, en donde sus dos compañeros de viaje hubieran quedado completamente destruidos y él en la desolación caminando hacia un futuro sin mañana. Sí, ese tipo de finales chaplinescos, ¿no? En donde no hay a dónde ir, pero está el camino. No, yo me imagino, incluso tampoco soy tan fatalista. Sí, los dos, el personaje femenino desafortunadamente ya está a punto de perecer, lamentablemente. Que lo mismo le hubiera pasado a uno de los dos personajes masculinos. Y un sobreviviente, el cual pues descubre o empieza como a decir, ¿sabes qué? Pues esto no es lo que yo quiero, madura y ya al final a lo mejor no va en un camino desierto desolador, sino ya él a lo mejor con un trabajo estable, ya con otro estilo de vida, en donde dice, ¿sabes qué? Eso ya no me sirve a mí, ya crecí, y a lo mejor lo que necesitaba lamentablemente era la pérdida de sus dos compañeros de viaje. O espérate, que este final fuera ya sea él contándole la historia a unos niños o a sus hijos, o por qué no en el podio de un AA o una de estas asociaciones en donde ayudan a la gente, en donde él sea el narrador de la historia, ¿no? Y que sea ahí la parte no determina, en donde él ya está siendo una persona.
A mí algo que me gustó de esta película, ahorita un pequeño paréntesis, es este narrador. En un principio a mí me brincaba mucho. La segunda vez que yo la vi a mí me brincó mucho porque dije, ¿por qué tienes un narrador si puedes contar la historia con imágenes y la narrativa de la cámara? Sin embargo, es muy útil porque precisamente no te cuenta lo que te puede contar la cámara, sino te cuenta cosas del pasado, de los personajes. Sí, entonces te contextualiza un poquito con los personajes y esto es una maravilla porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando dejan la playa, no la dejan, sino todavía están en la playa, que te dicen que Chuy, creo se llama el que les ayuda, y su esposa tuvieron que ser desalojados unos años después porque se construyó un hotel ahí. Dices, no mames, o sea, y los ves felices, ¿no? Ahí los ves ayudándolos. Les cobraron 350 pesos, o sea, no es nada con la comida incluida. Con la comida incluida por el viaje. Dices, wow, o sea, qué calidad de personas. Se ponen a jugar con ellos, están cotorreando, juegan fútbol. Isabel juega con la niña en el mar. Y después te narra este final tan desesperanzador de los personajes que realmente contrasta por completo con lo que te está mostrando en la cámara y te hace sentir muy incómodo y querer dejar de ir a estos hoteles de lujo. Sí, no, la verdad no es que haya ido allá muchos, ¿verdad? Porque no tengo mucho dinero, pero pues sí, prefiero ir mejor a otro lugar en donde no haya una cadena hotelera. Ok, justamente, mira, esta parte en donde dices de justamente uno de repente no tiene tantas posibilidades para hacer este viaje, y como lo mencionabas anteriormente, es donde se ve de, güey, ¿de dónde sacaron para irse de viaje? Pues obviamente ahí sustentas el de que fue por el apoyo del papá de Tenoch en este caso, o de una tarjeta de crédito, o del dinero que él le pudo sacar. Pero a mí se me venía a la mente justamente en qué hubiera pasado si esta cinta hubiera retratado otra parte de México, porque justamente da dos personajes que están en situaciones sociales diferentes, que se vuelven amigos por una cuestión del destino, pero en donde, por ejemplo, si hubiera sido dos amigos, como en el caso de Amar te duele, en donde los dos charolastras sean personas de obviamente unos bajos recursos, el de que cómo hubieran tenido que hacer el viaje de acuerdo a un mochilazo, o que hubiera sido un road trip completamente diferente. Sí, aquí, de hecho tú dijiste se fueron de mochilazo. No se fueron de mochilazo. Irse de mochilazo es agarrar tu mochila. Cuando empezamos el programa. Ah, sí. Precisamente sí tendría que haberse convertido en un viaje de mochilazo. Si hubiéramos tenido a nuestros personajes de decir, ¿sabes qué? Güey, o sea, invitamos a una española y nos vamos a ir de viaje. O sea, de entrada, ¿qué debió de haber pasado el personaje femenino para decir, ok, me voy de mochilazo con ustedes porque hay que tomar en cuenta que, pues, se tenía que pagar gasolina, sea lo que sea, aunque se fueran en la camioneta, tenían que pagar gasolina. Se descompone la camioneta, tuvieron que pagar la compostura de la camioneta. O sea, tuvieron de que desembolsaron dinero en el viaje, desembolsaron dinero. Entonces, hacer un viaje de mochilazo hubiera sido totalmente distinto, y a lo mejor sí debieron de haber representado un poquito más extrema la situación del personaje femenino para decir, oh, sí jalo, sí me voy con ustedes. Pero en México no es tan fácil irte de mochilazo como por ejemplo en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, se me ocurre que pudiera ser no una relación familiar entre los personajes, pero a mí se me ocurre que nuestros dos charolastras estén comenzando su viaje de mochilazo, y justamente en ese del viaje encuentran a nuestra española, que justamente ella ya está perdida por la situación que le está sucediendo en su vida, y que se les una. Está bien, me voy con ustedes, y continúan el viaje, y el viaje termine en esta playa y todo. Sí, me imagino, justificando esta parte, la deja el esposo, o bueno, se va con su esposo con poco dinero, y precisamente cuando la encuentran es cuando ella ya no tiene dinero, tiene que ver qué hacer, y en ese momento pues dice, ¿sabes qué? Vente con nosotros, vámonos. Y continúan el viaje, y pues ya al final de cuentas el detalle de esta película, y que los hubieras se presentan como con factores externos de los personajes, porque al final de cuentas su economía son cuestiones externas a ellos, cosas que no dependen de ellos. Pues el que sean así es que es una película y es algo muy
que se le debe de reconocer mucho al realizador Alfonso Cuarón, porque es muy humana. O sea, yo insisto en esta parte, es una película que cualquier persona que la vea puede decir, en algún momento de mi vida tal vez me sentí así, o a lo mejor quise vivir eso, o a lo mejor quise hacer algo similar, o a lo mejor me hubiera gustado tener como la libertad de poder hacerlo. Entonces, pues sí, estaría padre que hubiera pasado esto, pero ya estamos en tiempo del segundo bloque. Ahorita nos seguimos escuchando y viendo. Ya está bien. Sí, sí, pero bueno, ahorita regresamos y pues retomamos el tema, ¿sale? Ahorita nos vemos. En un momento regresamos. ¡Gilipollas! Pensé que erais distintos, pero sois las mismas bestias. ¡Qué manifiesto ni qué charolastras de mierda! Si ni siquiera respetáis vuestros propios mandamientos. Como todos los tíos, marcando territorio y dándoos de hostias cuando lo único que os... Continuamos. Pues ya estamos de regreso, amigos y amigas del Hubiera, en esta tercera parte de Y tu mamá también. Pues ya estamos en el último bloque presentando los Hubiera. Nos quedamos en un punto interesante en el cual precisamente se iban de mochilazo nuestros personajes principales y en el viaje se encontraban a Luisa. Entonces, esta parte sí hubiera sido como más compleja, porque al final de cuentas hubiéramos tenido sí unos personajes los cuales a lo mejor iban por mera diversión a ver qué encontraban, y lo que encontraron fue a una persona que está a punto de morir y que no tiene sentido su vida. Entonces imagínate, tenemos muchas posibilidades, porque hubiera sido un personaje el cual o dos personajes que le ayudan a encontrar el sentido de la vida a otro, o este personaje que está perdido hace que también se pierdan los otros dos personajes. O que se encuentren, o que sea como un chamán. Puede ser como todas estas posibilidades ahí que tendríamos, ¿no? Imagínate que en el viaje se les hubiera muerto el personaje. ¿Qué haces, no? Así de, a lo mejor ya en un punto clímax de la relación en donde ya todos empiezan a decir, ok, ya encontramos el sentido de nuestras vidas, no sé qué estábamos haciendo, ya vamos a enfocarnos, y de repente llega el punto en donde pum, desaparece o fallece uno de los dos. A lo mejor uno de los tres. A lo mejor no tiene por qué ser el personaje femenino, pero sí muere uno de los tres y es como, chale, o sea, ya estábamos encontrándonos y volvemos a darnos cuenta de lo frágil que somos como seres humanos. O por ejemplo que el de la enfermedad hubiera sido uno de nuestros dos personajes principales, y por eso se van. Pero que no le hubiera comentado al otro. Sí. Que, o sea, en algún momento, en alguna plática, este par de charolastras pusieran el de que quieren irse a un viaje de exploración y, por así decirlo, a lo mejor Julio se da cuenta de que está sufriendo una enfermedad ya al punto terminal, pero que no se quiere no quiere fallecer sin haberse dado este último viaje, y no le diga nada a su amigo, y le diga, vente güey, vámonos. Vamos a hacerlo, el viaje que teníamos ya es el momento, vamos a hacerlo. Se encuentran a Luisa justamente en este viaje, se empiezan a conocer, empiezan a tener como que todas estas aventuras los tres, y que este personaje dentro del viaje tenga un accidente, y justamente ahí que estén en el hospital o que estén en una clínica les digan, es que su compañero ya está muy mal, está en un grado muy avanzado de su enfermedad. ¿A poco no se los había dicho? Sí, no sabíamos nada. Ajá. Entonces, también hubiera sido otro enfoque y hubiera sido también ahorita padre. Ahorita que dices eso, nuevamente un paréntesis. No me voy a cansar de recomendarles la serie This Is Us de Prime Video, porque el personaje de William es un personaje que tiene cáncer y que en un principio pues él es un ex drogadicto que está saliendo pues ya de su situación, pero ya lo único que quiere pues es vivir sus últimos días hasta que lo encuentra su hijo y su vida cambia por completo, y después empiezan a ocurrir una serie de eventos en donde yo cada que sacaban algo de William yo empezaba a llorar. O sea, en serio era muy abrumador emocionalmente hablando, porque hay un punto en donde precisamente se van de viaje William y su hijo,
Y es con esta intención de decir, quiero vivir esto contigo, porque ya sé que son mis últimos momentos. Y dices, no, William, no te vayas, güey. Y cómo marca la vida de muchas personas este personaje de William es muy intenso, es muy grato. Y si tienen oportunidad de verlo, realmente, de ver la serie, háganlo. Se llama This Is Us, una serie, no es original de Prime Video, pero ahí la pueden encontrar. Ahorita hay 3 temporadas y ya están, yo creo, por subir la 4ª. Pero así, ahí se los dejo. Ok, nada más, queridos podescuchas, pues aprovechamos este momento en donde también un pequeño paréntesis que me acordé ahorita de la cinta. No tiene nada que ver con lo que estábamos planteando, pero justamente esta cinta, al momento de que tiene su estreno en Estados Unidos, justamente en Los Ángeles, pues nuestra querida veracruzana Salma Hayek fue a presenciar la premiere de esta cinta. Y pues obviamente si ustedes han visto la película se acordarán la parte en donde nuestros dos carolastras están en los trampolines, están en la alberca justamente, tocándose, explorándose ellos mismos, descubriéndose. Y justamente hacen mención de Salma Hayek. Uy, sí, Salmita. Dicen que se puso muy avergonzada en la premiere de la película. Sí. Por eso hay que evitar de poner nombres específicos de personas en los libros y en las historias. Imagínate que en algún momento lo lea la persona y diga, qué incómodo. Sí, otro dato, otra anécdota. No es de esta película, es de Amores Perros. Cuando la estrenan en un festival de Nueva York, la gente no entendió para nada la película. No porque estuviera en español, porque al final de cuentas tenía subtítulos en inglés, sino porque, si ustedes recordarán, antes las películas se proyectaban en 35 milímetros, película de 35 milímetros. Y era muchísima cinta la que se necesitaba para una película. Entonces normalmente vendían en 3 rollos, si no me equivoco, eran 3 rollos, dependiendo la extensión de la película. Pero no eran rollos pequeños, eran rollos realmente grandes. Y cuando el encargado del montaje de la película, de pegar los rollos, la iba a pegar o la pegó mal. En vez de pegar el rollo 1, 2 y 3, pegó primero el 2, después 3. El 1 y después el 3. Entonces la gente, cuando la vio, se sacó de onda, les gustó, pero no la entendieron. De esas películas que dices, me gustó, pero no sé por qué. Pero al final de cuentas, ya tenían como este contexto de decir, bueno, son historias entrelazadas que de repente hablan, no tienen una línea temporal muy definida, o sea, hablan del pasado y el presente. Entonces está bien la película. y pues estaban presentes en el festival, estaban Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga, el escritor. Pues cuando la vieron dijeron, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, esta no es nuestra película. Ajá. Pero pues no hicieron nada. Y ya la gente sí se fue así, ¿qué pedo? ¿Qué estamos viendo? Pues ¿qué puedes hacer? Pararte y una disculpa. Voy al proyector a reclamarle al cácaro. O sea, es que está complicado. Y justamente, bueno, dentro de esta película, bueno, normalmente al momento de las grabaciones de las cintas, los directores no acostumbran a grabar la película en el orden en el que va la cinta. Normalmente, si tú tienes, por así decirlo, escenas en cierta ciudad de Guanajuato, pero es una al principio, hay otra escena en Guanajuato a media película y hay una escena en Guanajuato al final de la película, se aprovecha el mismo día de grabación o la misma semana de grabación que están en ese, donde pueden estar en esos sets, y graban todas esas escenas. Entonces, en el caso de esta película, nada más, lo que sí, empezaron a grabar la última escena, cuando están en el café. Eso es lo primero que se grabó, pero ya después la película se fue así, o sea, fue en la secuencia del viaje tal cual, como iban haciendo la película. Bueno, aquí la ventaja es que precisamente al ser un viaje, una película de viaje, pues sí puedes ir viajando con los actores, con todo el set, y ya con todo el equipo de grabación. Y ya por donde vayas, pues ya vas grabando, ¿no? Pero esto era también una parte muy importante que toman personal de producción, porque justamente tienes que buscar la carretera o los tramos que justamente te permitan esto.
Sí. No digas, ay, es que hay una muy bonita en San Luis Potosí, vámonos para allá. Y ahora Sí. vamos a una muy bonita porque está allá en Sí. Guadalajara. No manches, ya tuvieron que tener mucho cuidado en el detalle del viaje justamente para que se retratara. No, bien y el los personaje. permisos, imagínate, o sea, había escenas, por ejemplo, una donde rebasan en curva. Yo dije, ¿cómo lograste, o sea, primero de entrada tener los permisos y pues tener, digo, al final de cuentas, pues ya teniendo todo controlado, pues sí puedes evitar cualquier accidente, ¿no? Pero sí los permisos de poder filmar en carretera y cerrar la carretera durante la filmación y cuánto tiempo pudiese haber cerrado la carretera porque, pues, no está fácil, ¿no? Hay veces que sí hay una genialidad que es la primera toma y queda, ¿no? Pero hay ocasiones que aunque la primera toma fue muy buena, el director dice, a ver, ¿y si Sí. lo intentamos de David- esta otra manera? David Fincher, pon atención a esto. Anécdota con este director. David Fincher, cuando inicia su carrera, él dice, no, es que nunca es necesario más de 3 tomas. No necesitas más de 3 tomas porque a partir de la cuarta ya te olvidaste cómo lo hicieron en la primera. Entonces, ¿para qué sigues filmando? Pues para la red social, la película de la red social de donde retrataban la historia de Mark Zuckerberg de Facebook. Para la escena, la primera secuencia en el café, tuvieron más de 100 tomas, precisamente. Y los actores estaban fastidiados, así, pues es que ¿qué hacemos diferente? No, o sea, ¿qué más quieres que haga? Y David Fincher, en su perfeccionismo, decía, no le gustaba. Imagínate que hubiera sido, no, pues toma 101, no, ya queda. Y terminan tomando la primera. La primera. ¿no? Los hijos de pinche madre. Pero sí, aquí esperemos que sí haya sido como muy natural las tomas hubieran quedado como a las primeras, porque si no hubiera sido ahí una complicación muy grande al grabar en carretera. Lo que sí, de repente tenían por ahí personas o actores que no eran actores y se puede notar cuando llegaban allá a los pueblitos, y eso también le otorga como que cierta naturalidad a la película y es como muy agradable esa parte, ¿no? De hecho, ratoncito era el ratoncito. Sí. Fue como muy simbólico en la historia, al punto de que cuando ya fallece esta Luisa, que le entrega el ratoncito a la niña. La hija de Chuy. Que justamente, por ejemplo, Ay, perdón, queridos escuchas, se me fue por estar buscando un dato que justamente quería hacer referencia de Luc Besson y Ajá. Gary Oldman en la escena del perfecto asesino, donde entra a la casa de Matilda. Obviamente nada más fueron 3 tomas. Ajá. Y es una genialidad en donde la primera fue la que quedó, pero justamente quisieron retratarlo 3 veces esta parte. 3 opciones porque fue totalmente improvisada, ¿no? Dices, Ajá. bueno, sí, adelante. Bien, Ok, sí. ya me acordé, queridos, pues escuchas, sí me sirvió el haber, ¿qué es haber? No se crea. Como cuando entras a la cocina, aquí vine. Regresa en tus pasos y realmente sí vas hacia atrás para ver si te acuerdas. No, es de que justamente, como bien lo mencionabas, esta parte de los pueblitos y cómo fueron retratando el viaje en carretera, yo me acuerdo muchísimo esta parte en donde cierran los de una comunidad que cierran la carretera para pedirles una cooperación para la reina de la primavera, creo, si no mal recuerdo. Me acordé mucho de en alguna ocasión que fui a San Cristóbal de las Casas Chiapas, que normalmente en las comunidades es lo que hacen sus retenes, sus propias casetas, Sí. para cobrarte para pasar a algún lugar Sí, turístico. supuestamente es apoyo para la manutención del lugar. Están las comunidades, ahí te piden el dinero, según, porque son los que se encargan de limpiar. Y más adelante te encuentras una caseta de gobierno federal, que son los que realmente se encargan de limpiar. Porque cuando llegas a la reserva hay gente que está contratada por gobierno federal. Entonces dices, si los güeyes de la comunidad, no, pues ya les hice para comer, güey. Ya los apoyaste. Sí. En esta forma que tienen tan peculiar de cobrar. Que están entre los que son de comunidades y los que son del EZLN, ¿no? Que también están ahí nada más para mantener su movimiento, que poco a poco se ha ido mermando. No digo que haya sido positivo ni que haya sido negativo, tal vez en su momento tenían sus ideales muy firmes, muy establecidos, cuyo objetivo realmente era como apoyar a las comunidades como tal, que se vieron afectadas a raíz de pues todo este tratado de libre comercio y todas estas situaciones.
Sin embargo, conforme ha ido evolucionando, realmente se ha ido perdiendo como esta esencia y hoy en día ya no es lo que era. Y tal vez habrá muchas personas que los defiendan, pero si se ponen a verlo, realmente ya no es para nada lo que era en su momento, ¿no? Ya no tienen esos ideales tan establecidos. Y eso es lamentable, porque yo en lo personal, cuando era más joven, sí profesaba con mucho estos ideales. Comulgabas un poco con la filosofía. Que justamente Julio se apellida Zapata y Tenoch es Iturbide. Porque todos los personajes de esta película tienen nombres emblemáticos de la cultura mexicana, justamente. Y hacemos referencia a que Iturbide es como de la clase todavía, se puede decir de la clase alta. Era un militar que venía, que era español y justamente venía con este nombre de abolengo. Ajá. Y Emiliano Zapata, que era una persona que fue un revolucionario que justamente vio por los pobres hasta cierto punto. Y qué interesante, porque el nombre original que iba a tener Tenoch, que lo narra nuestro querido Daniel Jiménez Cacho, el nombre que iba a tener iba a ser Hernán, precisamente de Hernán Cortés. Y después, ante la situación de que empieza a trabajar en el gobierno y le surge como este nacionalismo, le pone nombre mexicano, que es, bueno, no mexicano, sino endémico. Exactamente, de Tenoch. Ok, que por ejemplo, queridos podescuchas, pues justamente en la filmación de esta película, Diego Luna venía de haber hecho una telenovela. Entonces, como para ayudarle un poco en esta parte de su ego, en un documental que hicieron de cómo se filmó, y tu mamá también, justamente Alfonso Cuarón dice que hubo ocasiones que al momento de llegar, por ejemplo, donde están en la comunidad, donde ya es un pueblito, en donde llegan, pagaron a ciertos extras para que se acercaran a Diego Luna y le pidieran un autógrafo. Para que se sintiera, para halagarlo un poco. Eso no se hace. Y menos confesarlo ya después de tiempo. No, cuando terminaba la filmación, no, la neta eran puros pagados. No. Que ahora otro punto interesante, queridos podescuchas, si nos está escuchando alguien de la Sociedad Protectora de Animales o alguien vegano, no sé si ustedes recuerdan esa parte en donde cuando llegan otra vez a la playa en donde habían acampado, que los lleva a nuestro compañero Chuy, que está en el montón de puerquitos que hacen un desmadre en el campamento y se comen sus provisiones y dicen, dejaron todo inservible porque ya se hicieron el baño aquí, todo esto. Pues una de las cerditas de esa grabación tuvo un nombre que dijeron que era la más bonita de todas y le pusieron Petunia, y fue el banquete del final de grabación de esta cita. Ya no me siento bien. Ayúdenme, me siento raro. Justamente que también lo mencionan en cómo se hizo, y tu mamá también. No me siento tan bien. Disfruto comer carne, la verdad, no puedo negarlo. No creo que en algún punto de mi vida pueda ser vegano o algo por el estilo. Pero yo no sé, me imaginé que ibas a decir, no, adoptaron cada uno de los actores y miembros de la producción, adoptó uno de los cerditos. Y hoy en día son unos grandes animales de casa. No, se comieron a uno. Le pusieron una manzana y lo metieron al horno. No manches, me siento mal. Ya no puedo seguir con ese programa. Pues ya por último, queridos, pues escuchas ya para acercarnos a lo que es ya la recta final, los últimos minutos de nuestro podcast. Es nada más, a mí se me queda en el aire esta parte o esta escena que fue la que generó más morbo, en donde es el beso de nuestros dos personajes. Sí ayuda un poco a la filmación. Bueno, relata como que una escena muy sexual, muy pasional que están viviendo, una parte al final de su descubrimiento en donde vuelven a ser los dos más grandes amigos del mundo, pero justamente eso hace que después se desintegre la relación. A mí se me ocurre el que hubiera pasado si justamente Luisa ya hubiera dicho ya, no es suficiente, así como lo dijo una vez tajantemente, de que ya no iba a estar con ninguno de los dos porque son unos críos que no saben qué hacer de su vida y no saben cómo llevar esto. Entonces yo siento el de que si hubiéramos tenido un final un poco diferente dentro de esa parte. ¿A dónde se desemboca la historia? Pues se justifica precisamente ante esta escena. Yo creo que es lo que le da como este toque final de... porque al final de cuentas sí terminas como con un sabor amargo después de que la ves.
Entonces, si no hubiéramos tenido como esta parte, tenemos dos opciones. Una, imagínate que no es broma, o sea, es en serio, que hubieran terminado como pareja, ¿no? También hubiera podido como funcionar, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Que hubiéramos tenido como unas pistas más a lo largo de la historia en donde hubieran tenido como cierto coqueteo entre ellos, cierta confianza, no solo la amistad de compas, ¿no? Sino como esta amistad un poquito más íntima, en donde que es muy íntima, ¿no? Su amistad es muy íntima. Pero sí decir, ¿sabes qué? A lo mejor y podemos intentar, ¿no? E incluso se hubiera despertado todavía más el morbo en la gente, en donde terminamos con dos personajes masculinos en una relación. Pero yo siento que al final de cuentas, no sé cómo te haya pasado a ti, pero en lo personal, por ejemplo, mis amigos de la prepa, que eran muy cercanos a mí, el día de hoy ya no nos hablamos. O nos hablamos así realmente muy, muy poco. Si nos reunimos, estoy seguro que nos vamos a cagar de risa y vamos a recordar y demás, pero casi no nos vemos. Entonces, como que siento que fue como esa necesidad de justificar, el final que tenemos actualmente, justificar el hecho de que ya no se vuelvan a ver, ¿no? Pero también hubiera estado padre el hecho de decir, ¿sabes qué? Ya nomás, o incluso terminan en el baile que tienen aquí en este lugar donde cenan, cada quien se va a su lado, cada quien se va a su cabaña, y a partir de ahí, que haya sido como que el punto clímax de su relación como amistad, donde y después se reconcilian, pero en ese momento dicen, sí, pero ya no somos los mismos. Precisamente como ya llegamos a este punto de nuestro viaje y ya aprendimos esto de la vida, pues a lo mejor es momento de decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos y cada quien se va por su camino. Y eso también hubiera estado padre. Ahí, por ejemplo, que ya es la última parte en donde nos dicen el porqué del nombre de la película. Sí, y tu mamá también. No, tu mamá también, entonces pues, sí. Si quieren saber por qué y tu mamá también y no han visto la película, háganlo. Nuevamente, insisto, con las reservas y las medidas prudentes de no tener personas pequeñas alrededor. A menos de que quieran explicarle ciertas situaciones que pasan y realmente no es nada cómodo. Uno como papá ya de adolescentes y dices, no está tan padre el tratar de explicar ciertas situaciones que ves en la tele. Sí, le dices a tu esposa, te toca a ti. Son tus hijas. Niñas, al final de cuentas. Pues bueno, queridos podescuchas, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta esta parte final de este episodio. Les agradecemos su permanencia y el pues estar apoyándonos. Sí, agradecemos y agradeceremos infinitamente, no les cuesta absolutamente nada. Denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, también es muy útil, nos puede ayudar a nosotros mucho. Y si les parece lo suficientemente grato, agradable este espacio, pues compartirlo, no está de más. A lo mejor por ahí puedan encontrar alguna persona que esté igual de dañada que nosotros y le puedan compartir el contenido y se pueden entretener un ratito escuchando o viéndonos, ya sea que nos compartan el contenido que encuentran en Spotify o el que encuentran en YouTube, que la única diferencia de lo que encuentran en YouTube a lo que encuentran en Spotify es que nos ven. Pero de ahí en más no se agrega absolutamente nada más en el contenido de Spotify ni en YouTube. Ok, pues bueno, sin nada más que agregar. No, por mi parte también ya es todo. Agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado. Y ahora voy a empezar yo. Recordarles que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad, la realidad de ser fantasía. Y antes sí. La vez pasada la semana pasada dijimos que íbamos a hablar y pedí permiso a mi hermano de hablar de El Santo, de las momias de Guanajuato, contra las momias de Guanajuato. Pero no, lo vamos a dejar pendiente para ir a algún otro especial de lucha libre, porque sí va a haber como oportunidad. Uy. Yo me acuerdo, queridos podescuchas, de películas de Atlantis, de Octagón, Tinieblas. Entonces sí vamos a tener ahí como oportunidad de tener un especial de cine de lucha libre. Y pues ya nada más nos quedaría la próxima semana con una película todavía más contemporánea del cine mexicano. Y ya esperamos a ver cuál va a ser de la que vamos a hablar, hermano. Ok, pues ya nada más de mi parte, como siempre, coman frutas y verduras. Y nada más, nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos.
I did everything he asked me to do. I changed. Esperamos que después de ver una película también te preguntes ¿qué hubiera pasado si? After all this time. All the way. Y recuerda, el hubiera sí existe. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Hasta la próxima.